con este tema de Anabel Hernández, al que le hemos estado dando seguimiento, porque pues es noticia, fíjense, y pese a mí es noticia, porque Anabel, lo dije en una transmisión pasada y no me voy a cansar en realidad de repetirlo. Anabel Hernández está perdiendo, está sepultando la credibilidad que durante muchos años creció, cosechó, etcétera. Ya empezó a darle pues mucha difusión, por supuesto, a su libro, y a través de sus redes sociales, cuya red social principalmente es Instagram, Anabel Hernández hace este comentario. Hola, soy Anabel Hernández, periodista de investigación. Me encuentro en Harvard. Fui invitada a participar en un panel para explicar por qué el sistema criminal que ha mantenido bajo su yugo a México en los últimos lustros, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se mantuvo intacto, impune. ¿Quieres saber por qué López Obrador abraza a los narcos? Qué macabra se puso la cosa. Miren, al final, Anabel Hernández ya de hecho entregó un primer artículo en este medio Deutsche Welle, en donde dice que su investigación, la historia secreta AMLO y el cártel de Sinaloa, revela que el presidente de México tuvo encuentros directos con integrantes del cártel de Sinaloa y habría recibido dinero de origen ilícito. Según lo que dice Anabel Hernández, en 2010, desde los primeros días después de su detención, Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, integrante de la cúpula del cártel de Sinaloa, confesó ante la PGR que por órdenes de Arturo Beltrán Leiva entregó $500,000 a Andrés Manuel López Obrador en un hotel de Gómez Palacio, Durango, el 15 de junio del 2006, cuando era candidato presidencial de la alianza opositora por el bien de todos. El dinero habría sido entregado a nombre de los principales integrantes de la organización criminal Beltrán Leiva, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo e Ismael Zambada García, alias El Mayo. El Grande, en su declaración ante PGR, explicó que el contexto de la reunión con el hoy presidente de la República fue llevado a cabo a finales de 2005 y principios de 2006 en Nueva Vallarta, organizado por él y Francisco León, candidato al Senado en Durango por la misma coalición. En dicho encuentro, dijo, estuvo un integrante del equipo de campaña de AMLO con Arturo Beltrán Leiva el Grande, con Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, y otros miembros de la organización criminal. El propósito de esa reunión fue que el cártel financiara las aspiraciones políticas del presidente. Ese mismo día que El Grande habló con la PGR de la entrega del dinero de AMLO, también confesó que la misma organización criminal le daba millones de dólares al entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. En esa confesión estuvo presente Marisela Morales, entonces titular de la Subprocuraduría de Investigación de la famosa CIEDO, y su colaboradora Guillermina Cabrera. Por cierto, Marisela Morales bastante cercana a García Luna. Por parte del gobierno de Estados Unidos asistieron los agentes de la DEA, Joe López y Miguel Madrigal, con el fin que el Departamento de Justicia de Estados Unidos evaluara la calidad de información que El Grande podía dar en caso de ser extraditado. Ella el 31 pasado empezó a hacer estas columnas y demás, y que contrario a lo que se hubiera esperado, la denuncia contra García Luna ni contra AMLO fueron investigadas por el gobierno de Felipe Calderón, sino que los hechos quedaron ocultos. O sea, a lo que estoy entendiendo, Anabel Hernández, en esta columna, en este documento, en esta nota que saca de Deutsche Welle, dice que Felipe Calderón con Marisela Morales tenía información de que supuestamente El Grande y estos candidatos habían financiado a Andrés Manuel López Obrador, y que también ahí recibió información sobre García Luna y que decidió no investigarlos. AMLO, Calderón. Entiendo que la información la había recibido de García Luna, vaya, si cuando le dijeron de sus vínculos con el crimen organizado, pues es bastante lógico, ¿no? Me queda claro por qué no lo investiga, pero AMLO, voy a más. Con toda la información que se le dio a Calderón sobre García Luna, y él la negó y dijo que no sabía, para después enterarnos que él sí supo, pero pensó en ese momento que se trataba de grilla porque querían el cargo de Secretaría de Seguridad o querían el cargo de la Secretaría de la Defensa, y que por eso no le hizo caso a estas denuncias. ¿Por qué el cártel de Sinaloa financiaría a García Luna y a Andrés Manuel López Obrador al mismo tiempo? ¿Criminalmente a alguien se le hace lógico
¿Alguien se le hace lógico esto? Estamos hablando de la administración de Calderón, una administración que necesitaba, quiero ser enfática, necesitaba legitimar su presidencia. Tan lo necesitaba que por eso lanzó la guerra contra el narco. Necesitaba legitimarla porque las acusaciones de fraude crecieron, se intensificaron y hasta plantones dejaron. ¿Ustedes creen que Felipe Calderón iba a desperdiciar la oportunidad de decirle al mundo entero que aquella persona que lo acusaba de fraude en realidad estaba siendo financiada por los cárteles cuando era la supuesta lucha de Calderón? Esto no tiene sentido por donde lo vean. Pero me parece interesante que Anabel Hernández menciona a Marisela. Me parece muy interesante que hable sobre Marisela Morales, porque Marisela Morales está dentro de estas investigaciones en contra de Genaro García Luna. Marisela Morales, ella fue realmente clave dentro de los montajes que hacía Genaro García Luna. Ella era clave para esos montajes. Es más, si no mal recuerdo, Marisela Morales llegó a la PGR por García Luna para poderlo ayudar a él. Han acusado de violación al hijo de la exprocuradora Marisela, la investigan por cobros ilegales, o sea, a Marisela la investigan por una serie de cosas a lo largo de que todas terminan vinculando con García Luna. Y me está diciendo Anabel que Felipe Calderón sabía esta información, que quien la recibe es Marisela, y entonces no hacen nada. Además mencionan a alguien que ya ni siquiera se puede defender, que aparte es clave para entender la supuesta guerra contra el narcotráfico, y es Arturo Beltrán Leiva. Ya no, o sea, yo lo he dicho y lo hemos dicho todos. Muchos de los testimonios de Arturo Beltrán Leiva, o mucho de lo que se esperaba, mucho de lo que se dijo más bien en el juicio en contra de Genaro García Luna, tenía mucho que ver con Arturo Beltrán Leiva. ¿Ustedes se imaginan si Arturo Beltrán Leiva estuviera vivo? ¿De verdad se imaginan esto? Estamos hablando de una persona a la que asesinaron en un operativo. Y esa es la fuente de Anabel Hernández. Una persona que murió en un operativo encabezado justamente por García Luna y Felipe Calderón. En vez de detenerlo para poderlo extraditar, como hicieron con otros delincuentes, o más bien como no hicieron, se muere en el operativo. Qué cosa tan más curiosa, ¿no? Y es de las grandes cosas que hemos cuestionado. ¿Por qué estos grandes perfiles, este en particular, Arturo Beltrán Leiva, que fue clave para entender la relación de García Luna con el cártel de Sinaloa, los sobornos, el dinero y demás, cuando lo van a detener, lo matan? En el juicio contra Genaro García Luna nos enteramos de lo importante que hubiera sido que Arturo Beltrán Leiva hubiera estado vivo para poder hablar respecto a la vinculación justamente con García Luna. Era clave para entenderlo. Según estas declaraciones, Arturo Beltrán Leiva había secuestrado a García Luna para favorecer al cártel de Sinaloa. Según todas estas declaraciones. Y esto lo dijo Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande. Entonces, Sergio Villarreal Barragán es el único vínculo que tenemos con esta información. Y según Anabel Hernández, es el mismo Sergio Villarreal Barragán el que habla respecto al tema. Pero si no mal recuerdo, cuando estaba justamente el cártel, el juicio más bien de Genaro García Luna y demás, es justamente Sergio Villarreal Barragán el que dice que no es cierto. Yo veo con mucha curiosidad esta situación, porque ahí les va. Miren, justamente estoy buscando estas notas y a ver si el productor me puede ayudar. Porque en el juicio de García Luna, Sergio Villarreal Barragán acusa a García Luna de haber recibido sobornos del cártel de Sinaloa, informa todas estas cosas. Y ustedes recordan, fíjense que no lo habíamos mencionado, ustedes recordarán que el abogado defensor de Genaro García Luna es el que empezó a sacar el tema de Andrés Manuel López Obrador, presuntamente vinculado a diversos sobornos y demás, que a partir de ese juicio es cuando empezamos a ver que medios de Estados Unidos empiezan a tocar el tema de Andrés Manuel. O sea, en realidad creo que el parteaguas de todo esto fue el juicio, fue justamente el juicio, que por cierto es el abogado defensor de García Luna el que
se está sometiendo a hasta una demanda en algún momento del propio presidente López Obrador por difamación, porque el presidente dio a conocer, de hecho, el año pasado una carta que le envió al abogado de García Luna, en la que justamente menciona que durante este juicio en la corte, César de Castro, pues le da la respuesta de las calumnias que dijo. En la carta, Andrés Manuel decía: no omito confesarle que tenía muchas ganas de denunciarlo, no solo por cuestiones personales, sino por su actuación alevosa, arrogante de poner en duda la dignidad del presidente de México. Hay preguntas, hubo determinaciones y demás. Y es César de Castro, fíjense, aquí ya lo tengo, que le pregunta a Jesús Zambada si había entregado dinero al gobierno de la Ciudad de México para competir contra Vicente Fox, aunque en realidad él nunca contendió contra el expresidente para ningún cargo. Fue justamente esa acusación, esa es a la que me refería, no fue el grande, fue Jesús Zambada. César de Castro, en este juicio, mientras están hablando de García Luna y demás, César de Castro, el abogado defensor de García Luna, es el que saca el tema de que presuntamente Andrés Manuel López Obrador recibió dinero del narco. Le pregunta a Jesús Zambada y Jesús Zambada le dice no. Es en el juicio de García Luna. Pasan unos meses y entonces empiezan a salir estas notas donde intentan vincular a Andrés Manuel con el cártel de Sinaloa desde 2006. César de Castro se expresa mal porque dice que para que compitiera contra Vicente Fox, pero en realidad la competencia era contra Felipe Calderón, y al final pues eso es lo que pone en tela de juicio a César de Castro. Al final creo que quienes le dieron esta información o quienes metieron esta información dentro de la defensa de Gerardo García Luna encontraron otra manera de sacarla, y fue a través de estos medios y a través de Anabel Hernández. Yo veo una extraña vinculación, porque no creo en las coincidencias, pero todo parte del juicio en contra de Genaro García Luna, donde lo declaran culpable, por cierto, y solamente estamos esperando la sentencia. Pero es evidente que alguien ayudó a César de Castro a poner el tema sobre la dinámica, y entonces pues Andrés Manuel López Obrador responde, ahí se libera, y es en ese mismo juicio donde dicen que no, pero medios de comunicación empezaron a escarbar y logran identificar que en el 2006 la DEA estaba investigando y no encontró nada, que los testimonios que encontraron en su momento eran testimonios de personas que no se podían comprobar, eran testimonios de personas que estaban intentando elevar su perfil criminal y que ya habían sido personas que determinaban pues, que era información imprecisa. Entonces, yo insisto en que todo parte de esa línea. Y hoy que estoy leyendo lo que dice Anabel Hernández de una declaración que supuestamente le da Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, donde confiesa a la cúpula de la Procuraduría General de la República que por órdenes de Arturo Beltrán, que fue asesinado en tiempos de Calderón, él entregó $500,000 a Andrés Manuel López Obrador. En esta declaración supuesta, la PGR se explica esta dinámica, y aquí dice que el mismo día que el Grande le dice a la PGR de la entrega de dinero, le informan de lo de Genaro García Luna, y entonces Calderón decide hacer nada. Está muy raro el hilo en el que se maneja por los tiempos, las personas, lo que significa, las implicaciones, está muy raro. Dicen acá, cuando el Grande fue extraditado a Estados Unidos en 2012, de una nueva cuenta testificó y habló de los detalles sobre la entrega del dinero ilegal a López Obrador y a García Luna. Por su veracidad en las declaraciones contra ambos y contra una decena de políticos y funcionarios públicos, el Departamento de Justicia abogó porque estuviera pocos años en prisión. Uno de los testigos de la entrega del dinero a AMLO y el pacto hecho con el cártel de Sinaloa, a quien entrevisté a inicios de 2024, afirmó categórico: yo pensaba, este güey no va a ganar, yo me equivoqué, sí cumplieron todo lo que prometieron, que los gringos se fueran, que los iba a traer cortos, no le llamaba entonces abrazos no balazos, sino que quería tener al pueblo en paz. Todo lo que les prometió Obrador son cosas que están sucediendo ahora, le están cumpliendo al cártel de Sinaloa, los narcotraficantes son los más felices de que él esté en el poder, yo lo veía muy cabrón, pensaba no va a cumplir y mira, sí cumplieron. ¿Quién es esta persona? No tenemos idea, porque es un testimonio anónimo. No sabemos quién es esta persona, pero es uno de los testigos que Anabel Hernández entrevistó a inicios de 2024. Vuelvo a la pregunta inicial que hemos hecho cada que hablamos de este caso. Anabel ha tenido estos contactos desde hace muchos años. Anabel ha entrevistado a delincuentes, a narcotraficantes del cártel de Sinaloa. Anabel los ha visto, Anabel sabe quiénes son, Anabel ha hablado con ellos, de ahí han nacido sus libros, de ahí nacieron los temas en contra de Genaro García Luna, de ahí han nacido todos ellos. La pregunta es, ¿por qué
si Anabel siempre tuvo estos contactos, si Anabel siempre tuvo esta posibilidad de conocer estas declaraciones, la de la PGR, la del Grande, lo que dijeron que dijo Arturo Beltrán Leiva, que ya no está, que no se puede defender, o que no puede hablar ni puede decir absolutamente nada, si Anabel siempre ha tenido esta esfera, en realidad, porque hasta ahorita, 2024, cuando Andrés Manuel López Obrador ya se va, es que Anabel lo saca. Cuando Anabel, dicho por ella, lo investigó desde hace 10 años o 10 años, lo estuvo investigando y nunca le encontró nada. Entonces aquí hay dos sopas. O Anabel no es investigadora, pero ni para el perro, o Anabel está mintiendo desde el inicio. Son las dos cosas. O Anabel simplemente no investiga y está esperando a ver quién le dice qué y a ver quién le da información y si le dan y si le conviene la publica, entonces no la publica y eso no es investigar, simplemente es te estoy dando información y tú publicas, básicamente alguien te hizo la chamba o alguien te está entregando y te están haciendo filtraciones, entonces vas tú y publicas, porque investigar no solamente es que alguien me dice, es alguien me dice y entonces yo voy y busco fuentes, verifico, compruebo la calidad de mis fuentes y al momento de aventarme una redacción, al momento de aventarme un libro, no voy a decir, quizás voy a proteger a mi fuente, pero igual y si digo quién es, a qué se dedica, en dónde está, qué hace, o sea, puedo dar nociones al menos de tiempo, lugar, circunstancia, etcétera. No lo está haciendo. No lo ha hecho. Aquí hay un reto AMLO, ¿no? Reta AMLO, Anabel Hernández. Dice, los hechos ocurridos en el Hotel Gómez Palacio forman parte de las revelaciones que hago en el libro La historia secreta AMLO y el cártel de Sinaloa, el cual es el resultado de una investigación periodística que realicé en los últimos 5 años buscando explicación de por qué, pese a la llegada de López Obrador al poder, el sistema criminal que subyaga a México se mantuvo intacto e impune. Pues yo no sabía que la detención del hijo del Chapo era impunidad. Yo creo que Anabel sabe lo que le hace falta cuando leo justo este párrafo para entender la impunidad. Yo creo que Anabel debería estar viendo lo que está pasando en este instante, justo en este instante, con Don Rodo del Mencho. Le hace falta verlo para que entonces ella nos pueda decir qué pasa. A ver, periodísticamente hablando, diría ella, es importante. Si queremos saber por qué el sistema criminal se mantiene intacto e impune, no solamente puedes hablar de lo que hace el Poder Ejecutivo, tienes que hablar de los responsables de la punibilidad de los casos. Y yo insisto, Anabel podrá ser muy investigadora y lo que usted quiera y guste y mande, pero si no hay ni la más mínima esencia, ni la más mínima coherencia, o si, llamémosle, si no existe ni la más mínima cordura en el entendimiento de cómo funciona el Poder Judicial en México y a quién le toca qué, no te digas periodista, hija. Please. No te digas periodista. Si no entiendes que para que exista un buen ejercicio de la seguridad pública necesitas que los 3 órdenes de gobierno coadyuven entre sí. Además, necesitas que las fiscalías y el Poder Judicial estén en la misma sintonía. Para que, si tú haces un operativo y detienes a alguien, uno, la fiscalía haga bien su chamba, integre bien sus carpetas de investigación, para que dos, un juez, por muy lo que tú quieras, no lo pueda dejar en libertad, como está ocurriendo en este momento con Don Rodo. Y entiéndase que la fiscalía no es el Poder Judicial, no forma parte del Poder Judicial, es un autónomo, es un ejecutor autónomo, pero están directamente vinculadas la Fiscalía y el Poder Judicial. Porque si una no hace bien su chamba, la otra tampoco. Eso es lo que las vincula. La Fiscalía debería estar en el Poder Judicial, por supuesto, pero aún así tampoco solucionaría eso el tema. ¿En dónde está ya no importa? Lo que importa es que quienes la estén operen y hagan bien la chamba en cada uno de los lugares en donde están. ¿Por qué no va Anabel Hernández a Guanajuato y nos explica por qué pese a tener ese gobierno y esa circunstancia, pues simplemente no baja la violencia? ¿O acaso la violencia solamente es del Fuero Federal? Valdría la pena que Anabel, la periodista de investigación, tuviera así un poquito más de lógica en la explicación sobre sus investigaciones, porque, insisto, es muy irónico que Anabel Hernández quiera explicar por qué el crimen en México se mantiene fuerte y solamente se centra en hablar de aquellos que ejecutan parte de la estrategia, pero no tocan ni con el pétalo de una rosa a aquellos que ejecutan la impunidad. Muy periodista, pero ¿en dónde está la congruencia de la periodista?